Ok, aquí vamos a ver las partes gramaticales que vimos en la lección uno. Vamos a dar un repaso rápido y luego vamos a ver la parte gramatical de la lección 2. Ok, tenemos preguntas con la partícula ma. Cuando ma es añadido al final de una oración declarativa, la oración se convierte en una pregunta. Recíprocamente, para responder a la pregunta con ma de forma afirmativa, siempre quitamos el ma al final de la oración y para responder negativamente quitamos el ma e insertamos el adverbio de negación pu antes del verbo o adjetivo. Entonces acá abajo tenemos unos ejemplos. Básicamente lo que dice es que ma sirve para hacer preguntas cuya respuesta es afirmativa o negativa. Aquí tenemos un ejemplo que dice, podemos verlo acá, este de acá, primer ejemplo. 他是老师吗? La pronunciación es 他是老师吗? Lento sería 他是老师吗? Y un poco más rápido sería 他是老师吗? Ya estaría preguntando, él es profesor. 他 significa él. 是, que es este de acá. 是 significa ser o estar. Y lao shi, que es el que está al lado, es profesor. Entonces prácticamente está preguntando, él es profesor. Y como podemos notar es una respuesta de o es o no es profesor. Entonces en este caso está bien usado la partícula ma. Vemos que la respuesta afirmativa es, si nos damos cuenta, la respuesta afirmativa, que es esta de acá, ¿verdad? Es nada más la misma pregunta sin el ma. Fíjense. 他是老师 y la pregunta fue 他是老师吗? Solo quitando el ma es la respuesta afirmativa. Entonces podemos preguntar 他是老师吗? Él es profesor y podemos responderle 他是老师 y sería la respuesta afirmativa de esa pregunta. Ahora vamos a ver la segunda, que es la respuesta negativa de esa pregunta, es 他不是老师. Esta de acá. 他不是老师. Está diciendo, él no es profesor. Como decía en la parte de arriba, ¿verdad? Dice acá, para responder, acá, para responder negativamente, quitamos el más, insertamos el adverbio de negación pu antes del verbo objeto. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicimos abajo. Nosotros colocamos la palabra pu atrás del verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es shi, ¿verdad? Ok, el verbo es ser. Este vendría siendo el verbo que es shi. Shi es igual a ser. Cuando respondemos negativamente, simplemente colocamos el pu de primero y luego viene el verbo, como en este caso de acá. 他不是老师 fue la respuesta en ese caso. Ok, entonces básicamente ese es muy fácil, ese ya lo vimos anteriormente en la primera clase. La otra es la partícula, aquí hay un error, dice me, pero se pronuncia ne, no, se pronuncia no. Frecuentemente sigue un sustantivo o pronombre para formar una pregunta cuyo contenido queda totalmente claro por el contexto. Es decir, la pregunta que se forma con no es acerca de la situación mencionada previamente. El patrón comúnmente usado es a y luego viene p y no. Vamos a ver el ejemplo. Dice, 我叫王鹏. Este jiao significa llamar. 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 Ok, está un poco feo, pero ahí se entiende que es llamar. Jiao significa llamar. Entonces dices, 我, que es yo. 我叫王鹏. O Wang Peng es el nombre y el apellido. Ni no. Entonces fíjense cómo lo usamos acá.
Dice, básicamente, yo me llamo Wang Peng. ¿Y tú? Y el na lo que hace es hacer la misma pregunta de... no hizo una pregunta, pero está declarando cómo se llama. Entonces, al usar el na, está preguntando al otro, ¿y tú cómo te llamas? Entonces, el na lo que hace es ahorrar, poner ni jiao. Es como que él ahora poner ni jiao. Esto es una J, está un poco feo, pero ahí dice ni jiao shema. Como que él ahorra preguntarle al otro cómo se llama y pone la partícula na. Entonces esta es básicamente la función del na. Él lo que hace es ahorrar, preguntar o hablar de lo que estaban hablando y de acuerdo al contexto anterior hace una pregunta. Entonces ese es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo dice, 他不是医生，是 que es ser. Y 医生 es médico. 医生 este de acá es médico. Entonces dices, él no es médico. Y luego dice, 他是老师, él es profesor. Y le dice, 他呢, vamos a ver, ustedes en casa, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, 他不是医生, que es este de acá. 他不是医生, ¿verdad? 他不是医生, él no es médico. 他是老师, él es profesor. Entonces está hablando de dos personas aquí. Primero, está diciendo, él es médico. Y luego está diciendo de otra persona, una segunda persona, él es profesor. Y aquí se nota que está hablando de una tercera persona, aparte de las dos que mencionó. Y está diciendo, y él, y él es lo que está diciendo acá. ¿Y qué es lo que está preguntando de él? O sea, está preguntando cuál es su profesión, qué es lo que hace. Entonces aquí vemos que Na hizo la misma función que arriba, de acuerdo al contexto, de acuerdo a una conversación que se tenía antes, esta partícula ahorró hacer la pregunta de ¿y él a qué se dedica? Él se ahorró de decir a qué se dedica y pregunta ¿y él? Entonces, esta es básicamente la función de esta partícula. Pasemos a lo siguiente. Este es el adverbio ye. Este verbo significa también, en chino los adverbios, especialmente los adverbios de una sola sílaba, normalmente se ubican después del sujeto y antes del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos, déjame ver si lo escribo por acá. Cuando nosotros tenemos, a ver, nosotros tenemos sujeto, luego del sujeto viene el adverbio y después es que viene adjetivo o verbo. Verbo. Esto por acá. O verbo. Está un poco desordenado. Déjame ponerlo más acá. Básicamente lo que está diciendo acá es que primero va el sujeto, al igual que en español, y luego viene el verbo y después el predicado. Y lo que está diciendo básicamente es que el adverbio siempre va de primero, o sea, sujeto, está ese es el sujeto, luego viene el adverbio, después viene el adjetivo o verbo, y de último el objeto. Este es el orden, eh, no siempre este es el orden que se sigue en chino, hay muchísimas otras partículas que más adelante van a ir viendo, pero este es el orden general. El orden general es, primero viene, ay, perdón, primero viene el sujeto, este de acá, primero, después el adverbio, después el adjetivo, verbo y después el objeto. Este es básicamente el orden que se sigue en la mayoría de las oraciones en chino mandarín. Ok, después dice, no pueden preceder el sujeto ni estar después de los verbos.
claro, ahí está claro el mensaje. Los adverbios no pueden ir de primero del sujeto ni estar después de los verbos. A juro tienen que ir primero el adverbio y luego es que viene el verbo y el adjetivo. El adverbio y no puede ser puesto antes del sujeto al final de la oración, bien, debe preceder el verbo que está modificando. Ahora aquí da un ejemplo y dice, 我也是学生. 学生 es la pronunciación de esta palabra. Esta palabra de acá es 学生, 学生. Ahí está. Es estudiante. 我也是学生. Fíjense que este es el adverbio también y luego es que viene el verbo que es 是, que es ser. Entonces dice yo también soy estudiante. No pasa en chino lo que pasa en español. Saben que nosotros tenemos en español eres, serás, soy, sos. Tenemos varias formas, tenemos conjugaciones. En chino no existen este tipo de conjugaciones. El verbo ser siempre es shi. O sea, siempre va a ser shi el verbo ser. Y este verbo ser va a significar eres, son, serás. Siempre va a ser el verbo igual y va a pasar con todos los verbos. Aquí no existen este tipo de conjugaciones que tenemos en español cuando es futuro, cuando es pasado. Aquí no existen ese tipo de conjugaciones. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que, bueno, no creo que sea necesario otro ejemplo. Ustedes lo ven en casa porque este verbo es muy fácil. Entonces, les dejo estos ejemplos para que ustedes mismos los lean. Vamos con los adverbios de la clase 2. Tenemos el adverbio tou, que significa ambos o todo. Fíjense que aquí coloqué la fórmula, esta de acá, que es la que les estaba comentando. La de sujeto, verbo, objeto, esta de acá. Sujeto, verbo, objeto, ¿verdad? Esta es la fórmula que se sigue en chino mandarín. La más general. Sujeto, verbo y luego viene el objeto. El tou es un adverbio y significa ambos y todos. Y fíjense que el tou viene sujeto y luego viene tou y luego es que viene verbo. Y cada vez que estamos hablando en plural, casi siempre este adverbio tou va luego de la palabra que estamos diciendo en plural. Por ejemplo, por decir un ejemplo, nimen. Nimen es ustedes. Y después viene tou, nimen tou. Sería todos ustedes o ambos. Y puedo decir han hao, ni men dou han hao. ¿Qué significa? Ni men dou han hao es todos ustedes están bien. Sería. ¿Ok? Entonces, sujeto, verbo, objeto. La lengua china es del tipo sujeto, verbo, objeto, como la mayoría de los idiomas occidentales. Por ejemplo, 我学习中文. Acabo de leer esto. 我学习中文. 中文. 我学习中文 es yo estudio chino. 学习 es estudiar y 中文 es chino. Entonces aquí yo es el sujeto. Yo es el sujeto. Estudio es el verbo y chino es el objeto. Fíjense que en chino pasa lo mismo. Sujeto, verbo, objeto. Esto es lo que, como se ordenan las oraciones en chino generalmente. Dice, la número 2, esta de acá. Esta. Si hay tiempo, la frase simple adquirirá esta estructura. Sujeto, tiempo, verbo, objeto. Es decir, sujeto, tiempo, verbo, objeto. Ok. Lo que dice básicamente es que cuando nosotros tenemos algo que indica un tiempo, es decir, mañana, tarde, en la noche o una hora, puede ser 8 de la noche, 9 de la mañana, este tiempo va a ir después del sujeto. Es básicamente eso. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo acá. Dice, 我明天去中国. El pinyin de esto es
Intentaré escribirlo aquí que sale feo. Wo, yo. La otra palabra es esta. Min, tien. Min tien es mañana. Copien eso ahí. Min tien es mañana. Copienlo ahí para borrar acá. Voy a borrar acá. Y voy a copiar lo otro. Wo min tien ya es yo mañana, ¿verdad? Fíjense que mañana viene después del sujeto. Y luego dice el verbo que es este, en carácter. Estoy copiando esto de acá en pinyin. Eso es lo que estoy haciendo. Ku es chi y significa ir. Y luego dice Zhongguo, que es esto de acá. Zhong, primero dice Zhong y luego dice Guo. Zhongguo es China. Lo que estoy escribiendo acá, cópienlo, que es el pinyin de esto. Y fíjense que aquí tenemos wo, que es sujeto. Luego este es el tiempo, que es mañana. Y luego esto de acá es ir, que es chi, el verbo, y luego el objeto. Entonces básicamente este es un ejemplo de lo que vimos acá. Lo de sujeto, luego el tiempo y luego el objeto. Puede pasar acá que el tiempo esté de primero, es decir, la S y la T, el sujeto y el tiempo es intercambiable, pero el tiempo no puede ir después del verbo ni puede ir después del objeto, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Vamos con el siguiente, que es este: si hay tiempo y lugar, la frase siempre, si hay tiempo y lugar, la frase simple adquirirá esta estructura. Lo que hace acá es que como que te pone la cosa más compleja y dice, bueno, si tenemos ahora tiempo y lugar, el lugar va después del tiempo. Entonces, tenemos otro ejemplo acá. Fíjense, este es el sujeto que es yo, wo, yo. Este. Tenemos sujeto, primero, se cumple la S. Ahora, ¿dónde está la T? Que es tiempo, es este de acá. Jintien es hoy. La traducción aquí está incorrecta porque yo puse yo estudio chino en la escuela, me estoy dando cuenta ahorita. La traducción correcta es yo estudio chino en la escuela hoy. Sería la traducción correcta. Porque Jintien, que es esto, Jintien es hoy. Anótenlo ahí. Jintien significa hoy. Entonces ya tenemos sujeto, tiempo, lugar. El lugar es 在学校. 在学校. 在学校 es en la escuela. En la escuela. Entonces, esto de acá representa la L, que es lugar. Esto de acá representa el tiempo. Y esto de acá representa el sujeto. Ahora, si es el verbo, que es estudiar. Y Zhongwen es idioma chino. Este es el objeto. Entonces aquí se cumple la S, sujeto. T, tiempo. Lugar, 在学校, que es en la escuela. 在, que es Z ahí, es en. Y 学校 es escuela. 学习es el verbo, estudiar, y el objeto es idioma chino. Entonces, aquí lo que hace es que te coloca la frase un poco más compleja y te agrega ahora un lugar. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver los pronombres personales. En mandarín tenemos 我, este, que es yo, ya lo vimos en la primera. Este es tú, él y ella. Vamos a ver la diferencia entre él y ella. Él se escribe así, este es el orden del carácter. Y ella se escribe así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en estos caracteres de acá. Él tiene este carácter y ella tiene este carácter que es el de mujer. ¿Ok? Esa es la única diferencia entre estos caracteres. Ahora vamos a ir, vamos a ver qué más hay por acá. Nin, ajá, el otro pronombre porque vimos arriba, ¿verdad? Arriba vimos yo, tú, él, ella y nin es usted. Y aquí yo coloqué algo, dice
Esto es como un dato curioso. Dice, ella y él son idénticos en pronunciación y muy similares en la estructura de los caracteres. La diferencia radica en el carácter, lo que coloqué arriba, y encontramos el radical hombre de pie. Básicamente lo que dice es que este radical de acá significa hombre de pie. Y en el carácter ella encontramos en su lugar el radical, perdón, este que es mujer. Para distinguir los pronombres no hay mucho problema en el lenguaje escrito, pero para el lenguaje hablado la única alternativa es apoyar en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en chino, para saber si están hablando de un hombre o una mujer, eh, lo saben es dependiendo del contexto. No es como nosotros que decimos él y ella y ya sabemos que estamos hablando de un hombre o una mujer. No, ellos tienen que ser de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque la pronunciación de los dos es idéntica. Es decir, para decir él y ella se pronuncia ta, ta. Entonces, para saber si están hablando de un hombre o una mujer, a juro tiene que ser por el contexto. ¿Ok? El carácter man. Hemos visto los pronombres personales de la forma singular para hacer el plural. Solo hay que añadir un sufijo, el carácter man. Este de acá. Indicador genérico de pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros añadimos este carácter, ¿verdad? El que puse en azul, carácter mem, se pronuncia mn, se convierte automáticamente en plural no, perdón, el pronombre que tengamos. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos woman, wo solo es yo. Este wo solo es yo, ¿verdad? Pero fíjense que yo le agregué el men y significa nosotros. Lo mismo pasa acá. Ni es tú. Y si le agrego el men es ustedes. Tamen. Ta es él. Pero yo le agregué el men y es ellos. Y ta de mujer más men es ellas. Entonces el men lo que hace es que te convierte en plural la cuestión. Hay que tener en cuenta que el pronombre nin, ok, hay que tener cuidado con esto, casi nunca va seguido del indicador genérico de pluralidad. Cuando debemos dirigirnos con respecto a más de una persona, usaremos apelativos como señores u honorables. Este carácter es muy interesante si te fijas, está compuesta por tú y debajo del carácter de corazón. Ok, lo que dice básicamente acá es que nosotros no podemos decir nin. Esto se supone que es el carácter de NIN, que es usted, este de acá. Estoy dibujando este. Está un poco feo, pero ustedes están en contexto. Si, no podemos unir usted más MN. Ellos no hacen eso para referirse a ustedes. Ellos dicen ustedes como Nimen y ya. Ellos no dicen Ninmen. No. Para referirse de manera polite, de manera respetuosa a las personas, en singular usamos usted, pero ellos en plural lo que hacen es que ellos dicen señores u honorables. Esto de acá. O sea, dicen en chino señores u honorables para referirse a alguien de manera educada y no dicen ningmen. Entonces no existe la palabra ningmen. Y aquí abajo lo que dice es básicamente que el carácter ning está compuesto por ni y el radical de corazón. Entonces, déjame ver si lo puedo dibujar acá para que ustedes lo noten. Así se escribe ni de tú. Y él dice que el radical de corazón está abajo, es este. Y sí, esto de acá abajo es corazón en chino. Entonces, y esto de arriba es ni de tú. Entonces, ni más corazón significa usted. El indicador genérico de pluralidad puede usarse con algunos sustantivos, en su mayoría de persona, para enfatizar la pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente podemos agregar este mem a tú, él, ella o él. También lo podemos agregar, por ejemplo, a profesor. Para decir profesor en plural, yo puedo decir lao shi men. Puedo decir lao shi. Lao shi significa profesor. Para decir profesores, yo digo
老师们，老师们，¿ok? Para decir personas, fíjense que personas se dice así. Personas se dice ran. Para decir personas en plural, entonces, ¿cómo lo digo? Digo ran man. Ran man es persona. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere decir acá en este párrafo. Bueno, lo siguiente es de la clase que viene, entonces hasta aquí dejo esta explicación gramatical de la clase 1 y clase 2.